Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Hoy vengo a hablaros de una cosa que he visto bastante debatida entre los fans. Bueno, no bastante. Lo relativamente debatida que puede ser algo cuando estamos en un fandom que no tiene contenido nuevo desde hace años. Pero bueno, hoy vengo a hablaros del heredero de Jaehaerys I Targaryen, uno de los grandes reyes de la dinastía. El heredero era ni más ni menos que Aemon Targaryen, el príncipe pálido, consejero de Dictos, jinete de Caraxes, esposo de Lady Jocelyn Baratheon y padre de Rhaenys Targaryen, la reina que nunca lo fue. El título de su hija seguramente ya os ilustre qué pasó con Aemon, murió prematuramente y Rhaenys fue saltada de la sucesión en favor de su tío, lo cual indirectamente desembocó en la Danza de los Dragones, porque es lo que puso a Viserys Targaryen en el trono y es lo que le forzó a tomar una segunda esposa para asegurar su línea de sucesión, lo que hizo que pusiese más vulnerable a su propia heredera, Rhaenyra, lo cual desembocó en una guerra civil. Ya sabéis de qué estoy hablando, no tengo que repetirlo. Pero bueno, a lo que voy. El debate se centra en el hecho de que Aemon y Jocelyn solo tuvieron a Rhaenys. Rhaenys era hija única, y los fans se preguntan por qué es esto. Si hubiese tenido hermanos, específicamente hermanos varones, la línea de Viserys nunca habría acabado en el trono, por lo cual nunca habría habido guerra civil. O al menos, si la hubiese, no habría sido las mismas circunstancias, ya me entendéis. Y bueno, he visto varios debates de diferentes naturalezas y al final he llegado a tres posibles explicaciones de por qué Rhaenys es hija única. La primera explicación se centra en la falta de fertilidad de uno u ambos padres. ¿Cómo es posible que Aemon no fuese demasiado viril, digamos, entre las sábanas, o quizá Jocelyn no tenía demasiada capacidad para quedarse embarazada o para llevar el embarazo a término? Esto es algo que tiene precedente dentro de la obra de George, que haya mujeres que les cueste quedarse embarazadas o que cuando se quedan embarazadas el embarazo se interrumpa o desemboque en un bebé nacido muerto. O incluso un bebé que nace vivo pero que deja a la madre en unas condiciones en las que ya no puede quedarse embarazada de nuevo o que es demasiado riesgo para ella quedarse embarazada de nuevo. Dentro de la propia dinastía Targaryen sucede varias veces. Por tanto, una explicación es que les costase que Jocelyn quedase embarazada y que cuando lo hiciese o bien hubo varios embarazos que no llegaron a buen resultado, o bien que su único embarazo decente acabó en un parto muy difícil y decidieron no arriesgar la vida de Jocelyn en más embarazos. Esto, por un lado, es una explicación perfectamente razonable, pero también es muy débil, porque cuando esto sucede, George suele decirlo en el texto. Si hay un personaje que es hijo único y sus padres han estado vivos durante mucho tiempo, obviamente hay preguntas de por qué no tiene hermanos o hermanas. Y normalmente se suele hablar de que sus padres lo intentaron varias veces pero no lograron darle un hermano o hermana, o se habla precisamente de que este personaje, en este caso Rhaenys, es la conclusión de una larga serie de intentos de tener hijos. Por tanto, si Jocelyn hubiese tenido abortos o hubiese tenido varios sustos dando a luz a bebés muertos o cualquiera de estas cosas, se habría mencionado en la crónica en algún momento. El hecho de que sepamos tan poco de Jocelyn es mala señal, honestamente, o me gustaría saber por lo menos cuándo muere, pero sabemos que estaba viva cuando murió su esposo y no se menciona en ningún momento que hubiese ningún tipo de dificultad, ni siquiera en el nacimiento de la propia Rhaenys, así que esta teoría ya por el propio texto está medio descartada. La segunda explicación me hace bastante gracia, porque sugiere que Aemon Targaryen sentía una predisposición romántica hacia su mismo género. No necesariamente que fuese gay, sino que, podría ser bisexual, sino que tenía una inclinación romántica hacia Baelon, el príncipe Baelon Targaryen, Baelon el Valeroso, su hermano. Y, a ver, no hay ninguna evidencia explícita de esto en los libros, claro, pero la forma en la que describen la relación entre ambos, que es particularmente cercana, comparándolos incluso con gemelos, esta especie de
complicidad entre ambos, este dolor tan desgarrador que tuvo Balon cuando su hermano murió, ha llevado a algunos a comparar esa dinámica con la que tienen otras relaciones que son más explícitamente sugeridas como no heterosexuales dentro de la saga, y que utilizan también este lenguaje ambiguo, diciendo que los dos personajes son sorprendentemente cercanos y que tienen una gran relación y que, por ejemplo, esta princesa consideraba a esta dama querida y más que querida, o cercana y más que cercana. O sea, esta clase de palabras que son como muy rimbombantes y que se supone que quieren imitar cómo escribiría un cronista o un maestre de la época, pero que también están como sugiriendo, sin decir explícitamente, que tienen una cierta... tienen un algo. Pero vamos, independientemente de si lo shipeáis o no, vosotros haced lo que os dé la gana, la teoría sugeriría que el motivo de que Aemon no engendrase más hijos es que sus atenciones estaban repartidas entre su esposa y el príncipe Balon. Porque esto es un dato a tener en cuenta. Independientemente de lo que sintiese el príncipe por su hermano, es canónico que había por lo menos un mínimo de atracción y complicidad entre él y su esposa Jocelyn. Y de hecho sabemos que todavía compartían cama al momento de la muerte de él. O sea, se medio sugiere que todavía tenían relaciones, incluso en ese momento, o sea que se gustaban. Eso queda claro, así que no podemos decir que Aemon fuese homosexual, porque no lo era. No podemos confirmar ni desmentir que fuese bisexual, porque no lo sabemos. Pero, desde luego, esta no es la teoría más sólida si queremos explicar por qué Rhaenys es hija única. Y por último llegamos a la tercera y última explicación, que personalmente es la más sólida precisamente por su simplicidad. Es posible, y solo posible, que Aemon Targaryen, un hombre que vivió en un contexto medieval, decidiese que se daba por satisfecho con una única hija. Lo sé. Revolucionario. A ver, es cierto, tuvo solo una hija. Y sí, si él fuese el único hijo de su padre, habría sido un problema. Pero la cosa es que no lo era. Aemon nació en un momento en el que la dinastía Targaryen estaba yendo hacia arriba, estaba ascendiendo, tanto en poder como en número de miembros. Había cada vez más dragones, había cada vez más príncipes y princesas. Aemon tenía varios hermanos, varias hermanas, luego tendría sobrinos. Es evidente que no quería que a su hija le pasase nada, pero incluso si lo hubiese pasado, tenía toda una serie de parientes que podían cubrir su posición como heredera. En el escenario más trágico para Aemon y Jocelyn, Aemon se convertiría en rey sin su hija, o sea, me refiero, su hija habría muerto, pero tendría a su queridísimo hermano Balon como heredero. Entonces, dentro de lo malo, por lo menos sabría que hay alguien en quien puede confiar para que le suceda en el trono. Así que, ¿por qué iba a forzar las cosas, por el motivo que fuese y por lo que sea que pasase entre sus sábanas con Jocelyn, cuando Rhaenys estaba sana y había toda una rama de parientes que podían cubrir su posición en caso de que hiciese falta? Porque además es eso, Rhaenys nació, creció, superó la infancia, superó la etapa más arriesgada en la que podían morir de repente, llegó adulta, una mujer fuerte, inteligente, fiera, jinete de dragón al cabo de un tiempo. No había ningún tipo de riesgo para ella. Y luego se casó, un muy buen matrimonio, también hay que decirlo, y se quedó embarazada. Al momento de su muerte, Aemon pensaba que se iba a convertir en abuelo dentro de muy poco, así que ¿qué motivos tenía para creer que iba a pasar algo malo? Porque esa es otra. Según las leyes de sucesión más tradicionales, la descendencia de un primogénito va siempre por delante de un segundogénito de un gobernante en la línea de sucesión. Por tanto, por lo que sabía Aemon, que recordemos, era consejero de edictos, por lo tanto estaba familiarizado con la ley, su hija habría sido una heredera si a él le pasase algo. La cosa es que según esas mismas leyes de sucesión, o al menos cómo las conocemos y cómo funcionan en Poniente, porque al final no es algo 100% seguido todas y cada una de las veces, hay evidencias de que un gobernante tiene el derecho, y efectivamente lo ejerce, de designar un heredero dentro de la línea de sucesión aunque no siga el orden tradicional. No siempre pasa, pero ha sucedido en Poniente más de una vez. Por tanto, Jaehaerys primero estaba en su derecho de designar como heredero a Balon Targaryen, independientemente de si esto nos gusta o no. Y no falta lógica. Al final considero que un hombre que rondaba los 40 años y que había sido político y jinete de dragón durante mucho tiempo
era una opción más fiable que una chica que rondaba los 20, que estaba embarazada y que acababa de perder a su padre. Ella estaba en una posición más vulnerable y menos segura de lo que Balon estaba. Pero igualmente, mal. O sea, me estás diciendo que lo conviertes a él en heredero justo cuando ella pierda a su padre. No sé, a mí personalmente no me parece una buena decisión, pero da igual. La cuestión es que Aemon Targaryen y Jocelyn Baratheon fueron responsables, ejercieron su deber, tuvieron una hija. Esta hija estaba en una posición perfectamente estable y no había ningún motivo para necesitar darle un hermano o hermana. Y desde luego Aemon y Jocelyn tenían una relación lo suficientemente amigable y querida, e incluso amorosa, no sabemos hasta qué punto llegaba, pero lo suficientemente amorosa para que no quisiesen arriesgar la vida de ella en favor de darle a Rhaenys un potencial hermano o hermana. Y con esto acaba el vídeo. Hay una cosa de la que me he dado cuenta haciendo este vídeo, y es que el matrimonio de Rhaenys es un factor bastante importante tanto en la posición de ella como heredera, como en por qué perdió su posición como heredera. Y también por la propia dinámica que tuvo ella con Corlys Velaryon, que es su esposo. Así que si queréis que haga un vídeo al respecto, por favor, decídmelo, porque necesito verlo reflejado en los números. Si veo que un vídeo no es demasiado reproducido o no tiene apenas comentarios, eso hace que tenga menos ganas de hacer vídeos parecidos. Así que si queréis ver vídeos de ese tipo, destripando elementos interesantes de Canción de Hielo y Fuego, por favor, que se note. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo, y nos vemos en el próximo. Chao.